Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Víctor Hugo. Fue un poeta, novelista y dramaturgo francés, uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Nació en 1802 y murió en 1885. Marcó la historia de la literatura francesa durante el siglo XIX y fue también una personalidad política y un intelectual comprometido. Además, contribuyó de manera extraordinaria a la renovación de la poesía y del teatro de su tiempo, fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es por muchos autores modernos. A partir de ahora comentaré algunas frases o algunas citas célebres de Víctor Hugo. La primera dice así: el pensamiento no es otra cosa que un simple soplo, pero un soplo que hace estremecer al mundo. En efecto, los grandes pensamientos de filósofos, de políticos, de estadistas, de científicos han conmocionado al mundo, han cambiado la historia, han cambiado las formas de vida. Los inventores que han desarrollado pues, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de desplazamiento, de transporte, etcétera, pues también han transformado de una manera increíble la vida de las personas. Por lo tanto, los pensamientos, aunque sean un soplo de aire, es un soplo que podríamos considerar extraordinario, que cambia muchísimo la realidad. Sobre todo si pensamos desde un planteamiento histórico y consideramos el factor tiempo como esencial en el desarrollo también de los pensamientos. Por otra parte, él también tiene frases muy ingeniosas, Víctor Hugo, como por ejemplo cuando dice: quien siempre me insulta jamás me ofende, porque diríamos que el insulto proviene de la otra persona y por lo tanto afecta a la otra persona, no afecta al insultado en el mismo sentido. Por otra parte, también él pues da mucha importancia al pensamiento, identificado pues en su obra en parte con el alma, porque estamos hablando y comentando lo que sucedía en el siglo XIX. Y por eso escribe esta frase, Víctor Hugo: el cuerpo humano es solo apariencia y esconde la verdadera realidad. La realidad de lo que somos es el alma, con lo que quiere decir Víctor Hugo, o quiere significar, que los pensamientos, las emociones, los sentimientos, que son lo propio, lo característico del funcionamiento del alma o de la actividad del alma, desde pues, un análisis antropológico o psicológico, pues es lo que realmente define lo que somos como personas. También él daba mucha importancia a la armonía, a lo bueno en el mundo, y por eso llega a decir esto: poner todo en equilibrio es bueno, poner todo en armonía es mejor, para evitar pues, muchos conflictos, muchos problemas, muchos inconvenientes en la propia realidad social. Y eso pues él lo tiene muy presente en su mente y en sus escritos, en sus novelas, etc. También pues da una extraordinaria significación a lo que es la verdad, porque la verdad es esencial en todos los sentidos. Por eso llega a decir que la verdad es similar al sol, no se deja ver pero lo hace ver todo. Y también pues fue una persona que tuvo una actividad frenética, incesante, como escritor de novelas, y también tenía una curiosidad universal por todo, y por supuesto insiste en el valor del coraje, del atreverse, porque es la única forma de conseguir grandes cosas, y por eso llega a decir: vamos, atreveos, solo así se logra el progreso. Por otra parte, considera, en relación con la cuestión de la estética, y lo dice así explícitamente en otra de sus frases, que la belleza tiene solo un tipo, el feo tiene como 1000 que son de su tipo. En efecto, las formas bellas se reconocen de una manera inmediata, y en cambio los tipos de fealdad pues pueden ser pues más diversos en ese sentido, pero las buenas formas, la armonía, el equilibrio que poseen los objetos bellos, las formas bellas, eso es identificado de una manera inmediata por pues los que pues juzgan la belleza o la disfrutan, la contemplan en cualquier caso. Por otra parte, él también pues consideró el amor como uno de los principales logros de la vida humana o de las cosas indispensables para la existencia,
y llega a escribir lo siguiente: en el momento en que el amor es feliz, el alma toma el rumbo a la dulzura y a la bondad. En efecto, incluso los animales necesitan afecto, las personas por supuesto también, y eso es lo que hace, diríamos, dar vueltas al mundo, de alguna manera. Por otra parte, también tiene una frase brillante sobre lo que es para él la felicidad, podríamos decir, y señala que la felicidad suprema, dice, en la vida, es tener el conocimiento de que eres amado por ti mismo, o más exactamente amado a pesar de ti mismo, sabiendo que todas las personas tienen pues defectos, errores, y que además también tienen cualidades y cosas positivas. Entonces, enfocarse más en lo positivo que en lo negativo hace que podamos ser considerados positivamente los individuos. Por otra parte, él considera que no hay ejército que pueda detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo, porque él observó y hace análisis históricos al respecto y lo tiene pues en su mente, en su desarrollo de ideas. Y es cierto que es así, porque ha habido ideas potentísimas, por ejemplo, las que dieron lugar al surgimiento de la Revolución Francesa, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que cambiaron la faz del mundo de una manera increíble a finales del siglo XVIII y principios también del XIX, pero sobre todo a finales del XVIII. También él reconoce que los castigos, las sanciones tienen que aplicarse adecuadamente, porque si no se hace así se pueden crear resentimientos, actitudes de venganza que pueden ser muy perjudiciales para las personas y también para la sociedad. Por eso escribe: al castigar a un inocente damos nacimiento a un malvado, porque eso crea un resentimiento tremendo que puede dar lugar a actos negativos, a actos delictivos, etc. También, por otra parte, hace una comparación en otra de sus frases entre los animales y los seres humanos, y llega a decir: los animales pertenecen a Dios, la bestialidad pertenece al hombre. Efectivamente, por ejemplo, cualquier actitud criminal, por ejemplo, los crímenes de guerra, la barbarie, las atrocidades que suceden en las guerras, o por ejemplo también podemos decir que las torturas, por ejemplo, que se producen en tiempos de paz y en tiempos de guerra en algunos países, o en algunas situaciones de guerra también, pues eso indica en lo que tienen que mejorar los seres humanos, que es en la compasión, en la fraternidad, etc. Pero, por desgracia, lo que impera en muchas partes del mundo es la violencia, la agresividad, con lo que pues muchas personas resultan gravemente perjudicadas e incluso muchas pierden la vida también por causa de la agresividad, de la violencia, etc. Por otra parte, también él considera que frente al maquinismo del capitalismo industrial o del capitalismo del siglo XIX, pues él está convencido, y así lo dice, de que el mundo no es conducido ni arrastrado por las máquinas, sino por las ideas. Las ideas, los inventos, son lo que realmente transforman la realidad, y las máquinas son un resultado de las ideas y de los inventos, indiscutiblemente. También considera, por ejemplo, en otra de sus frases, que, por ejemplo, ser bueno es cosa fácil, ser justo es lo difícil, porque para ser justo hay que analizar muchísimos aspectos para valorar todo en su justa medida y llegar a decisiones coherentes y decisiones proporcionadas, con lo que esto pues incrementa la dificultad de conseguirlo. En cualquier caso se puede lograr. También él pues reconoce que en la vida, reconoce Víctor Hugo, que en la existencia pues hay sufrimientos, hay dolores, hay problemas, etcétera, pero eso es algo, y lo dice explícitamente, que es digno de respeto. El sufrimiento, dice, es digno de respeto, y en cambio la sumisión es despreciable, porque la sumisión está negando el valor de la libertad humana, que es una de las cualidades principales o de los valores éticos esenciales que tiene cualquier persona. También tiene otras frases más relacionadas con aspectos de tipo psicológico. Por ejemplo, llega a decir que la melancolía
es la felicidad de estar triste. Sería como una nostalgia o como una alegría por sentirse triste y a pesar de todo no sentirse infeliz o sentirse desgraciado. En otra de sus frases, pues llega a decir que inspiración y genio podría decirse que son la misma cosa, pero por supuesto la inspiración requiere también esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere constancia, requiere perseverancia y requiere sacrificio y emplear pues muchas horas, mucho tiempo en definitiva, para llegar a resultados tangibles. Por lo tanto, es entendible que diga esta frase también. Por otra parte, también pues llega a decir otras muchas cosas. Por ejemplo, en relación con la música, pues llega a decir lo siguiente: con la música se logra expresar eso que no puede pronunciarse en palabras, pero que tampoco se puede callar. Serían los mensajes inefables o casi incomprensibles de las piezas musicales, de las sinfonías, de cualquier tipo de música que nos satisfaga, que nos guste, que nos eleve sobre la realidad del mundo. Y yo considero que la música es una de las artes más sublimes, más bellas, porque nos emociona, nos conmociona, en el sentido positivo de la palabra, nos hace vibrar, nos hace sentir alegría o sentir tristeza, etcétera. En ese sentido, la música impresiona absolutamente nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestro cerebro, causa impresiones poderosas en nuestro cerebro. Incluso también, por supuesto, existe la musicoterapia. En ese sentido, la utilidad de la música es realmente algo digno de destacar. Por otra parte, también él considera que hay que respetar más a la naturaleza. En ese sentido, podemos decir que está señalando pues planteamientos en parte cercanos al ecologismo, y llega a decir: se siente una tristeza inmensa al ver cómo la naturaleza habla y el género humano no escucha, en el sentido de que la naturaleza protesta de alguna manera contra la explotación a la que la está sometiendo el ser humano. Y estamos hablando de que pues el propio Víctor Hugo pues murió a finales del siglo XIX, pero ya se estaba notando la explotación con la revolución industrial de la naturaleza, y cómo se ensuciaba la naturaleza, cómo había residuos de todo tipo, también empezaba a verlos, y eso fue a más posteriormente. Entonces él parece que está anticipando este desastre ecológico del planeta, este desastre medioambiental, podríamos decir, del mundo. Y por supuesto está en contra de que esto suceda. Por otra parte, en relación, por ejemplo, con la cuestión de qué es la historia, el mismo Víctor Hugo da una respuesta muy ingeniosa. Dice: un eco del pasado en el futuro, porque hay que tenerla presente en la actualidad y también pues forma parte del futuro, en el sentido de que influye en el futuro e influye en el presente también. Por otra parte, uno de los grandes defectos de una parte considerable de las personas, y así lo viene a manifestar el propio Víctor Hugo, este gran novelista francés, pues es que, como él dice, muchos tienen suficiente fuerza, de lo que carecen es de voluntad. Y podemos decir que la voluntad, la perseverancia y la tenacidad son cualidades indispensables para llevar a cabo grandes obras, para conseguir grandes resultados, y por lo tanto es algo de lo que no se debe carecer si se quiere pues desarrollar la vida que uno desea. Por otra parte, también hace pues algunas observaciones sobre lo negativo de la soledad en los seres humanos, y por eso escribe: todo el infierno está contenido en esta palabra, soledad. Porque en la soledad absoluta la persona no puede compartir sus alegrías, sus tristezas, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus reflexiones. En definitiva, pues está condenada a pues una existencia que no es la más apropiada, porque diríamos somos animales sociales, como ya decía por otra parte Aristóteles y como dijeron otros filósofos, y la amistad
es un valor muy importante en la vida. También lo decía, por supuesto, Epicuro, también lo decía Platón y lo decían otros muchos filósofos. Por lo tanto, la soledad pues es una de las peores situaciones que puede vivir un ser humano, siempre que sea una soledad no deseada, una soledad excesiva, en ese sentido, porque hay momentos de soledad que pueden ser positivos o que lo son, de hecho, para muchas personas. Eso, por supuesto, es completamente entendible. Por otra parte, hay más frases, por ejemplo, en la que dice Víctor Hugo, el que bien piensa, bien habla. Efectivamente, el hablar es el resultado del pensar. Cuando hablamos, pensamos. Cuando escribimos, pensamos. Y esto es algo que está demostrado desde la perspectiva de la psicología, por ejemplo, y otras ciencias que se ocupan del cerebro humano, como la biología, la medicina, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.